José, ahora te hablo a ti, mi postrer hijo. Tú eres el fruto de mis lomos y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto. El que interpretaba los sueños de Faraón. Sí, y lleva su nombre. José verdaderamente dijo: así me dice el Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será grande como Moisés. A él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y así profetizó José, diciendo: su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre. Y por el poder del Señor guiará a mi pueblo a la salvación. Lamán, Lemuel, deseo hablar a vuestros hijos. Mis hijos e hijas, no puedo descender a la tumba sin dejar sobre vosotros una bendición, porque sé que si sois instruidos en la senda que debéis seguir, vosotros no la abandonaréis. Por tanto, a causa de mi bendición, el Señor Dios no permitirá que perezcáis. Por tanto, será misericordioso con vosotros y con vuestra posteridad para siempre. No seréis destruidos por completo, sino que al fin vuestra descendencia será bendecida. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy estudiaremos una clase fabulosa, tomada de las Escrituras, del libro de Mormón, y también que podemos estudiar y repasar en familia en este hermoso manual de Ven, Sígueme, todos. Este manual que ahora viene unificado para niños, para jóvenes, para adultos, y que trae tanto contenido tomado de las Escrituras y de los profetas del Señor. Recuerden siempre que el objetivo final de todas estas herramientas es que nosotros tengamos una experiencia personal y familiar leyendo las Escrituras. No dejen que nada reemplace ni siquiera este contenido de redes sociales, su estudio personal, su encuentro personal con el Salvador
a través de las escrituras y del manual de Ven, Sígueme. Muy bien, quiero iniciar esta clase agradeciendo a un buen hermano, al hermano José Guauque, que nos ha proveído 2 juegos de este hermoso material, una liaona y unas planchas en representación a las que el profeta José Smith recibió para traducir el libro de Mormón. Gracias al hermano José y a la hermana Rita Guauque que hicieron este trabajo y este servicio para nosotros y bueno, para todos, para el Señor, como ellos mismos lo dijeron. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos. Hoy veremos los capítulos 1 y 2 del segundo libro de Nefi, libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Y aprenderemos cosas fabulosas, mis queridos hermanos. Vamos aquí al manual, por favor, y seguramente en la página 31 vamos a encontrar la clase. Vamos a encontrar la clase, el tema que vamos a ver en este día. Dice, libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador, o sea, por medio de Jesucristo. Como todos los temas, el centro es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vamos a aprender varias cosas. ¿Cómo puedo despertarme y levantarme del polvo? Puedo también aprender cómo gracias a Jesucristo soy libre para escoger la libertad y la vida eterna. Cómo Dios puede convertir mis pruebas en bendiciones. Y la caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan de salvación. ¿Por qué los leo del manual? Porque nuestra clase es tomada del manual de Ven, Sígueme. No que leamos el manual de Ven, Sígueme, pero tomamos los principios para que ustedes se preparen como familia y también para que lleguen a sus clases con las herramientas que necesitan para poder hacer un buen análisis y poder participar en clase. Ahora, recuerden que al final de esta clase, todos pueden recibir la liaona del estudio en los grupos que tenemos de enseñanza del Evangelio de Liz y Walter Posada. Ustedes solo ahí abajo de este video pueden ver el número y se pueden inscribir en esos grupos y pueden recibir la liaona del estudio. Así que ahí hay un buen resumen también para que ustedes vean. Muy bien, empecemos el día de hoy con estas cosas tan hermosas que vienen de estos capítulos. Son solo 2 capítulos que hay que leer esta semana. Pero, hermanos, recuerden que todo esto son finalmente los consejos de Leí a sus hijos. Y son consejos tiernos y poderosos. De forma clara y eficaz, él le enseña, por lo menos a su hijo Jacob, la expiación, la creación, la caída, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el plan de salvación y con nuestro Salvador Jesucristo. A su hijo José le habló proféticamente acerca de José, el hijo de Israel. Incluso le da su testimonio de la restauración del Evangelio por medio de, digámoslo así, su tocayo en estos últimos días, José Smith, hijo. Qué hermoso que ya 600 años antes de Jesucristo nosotros podemos ver cómo las profecías del Señor se cumplen y el Evangelio fue restaurado por un hombre llamado José, cuyo padre también se llamaba José. Pero tal vez más adelante vamos a estudiar un poco más esto. Ahora, cuando estudiamos los detalles del plan de salvación y cómo dan cumplimiento de las profecías sobre la restauración de los últimos días, nuestro testimonio seguramente se verá fortalecido. El Evangelio en los últimos días va a acrecentar no solo nuestro testimonio, sino el amor y lo que nosotros podemos dar a otros, así como nosotros recibimos el amor y el cuidado de Dios. Nosotros somos sus hijos. Ahora les hago una pregunta. Si ustedes supieran que su vida está llegando a su fin, ¿qué mensajes querrían darle a las personas que les han dado su afecto, su cariño en esta tierra? ¿Qué le dirían? Es algo que a veces hacemos muy a menudo, ¿no? Que decimos, cuando yo muera, diré tales cosas. O cuando yo ya no esté, le voy a decir a mi familia o voy a dejarle una carta para que ellos sepan tales cosas. Bueno, a veces lo decimos como simplemente una conversación, pero ¿qué haríamos? Bueno, cuando el profeta Leí sintió que su vida estaba por terminar, reunió por última vez, mis amados hermanos, a su amada familia. Les dijo que el Padre Celestial le había revelado algo especial para cada uno de ellos y expresó su testimonio del Mesías. Qué bonito. Nosotros también podríamos compartir con el mundo y con todas las personas nuestro testimonio de Jesucristo. Él enseñó a las personas que amaba las verdades del Evangelio, que atesoraba en su corazón. Y como les dije hace un momento, les habló acerca de la libertad, la obediencia, la caída de Adán y Eva, la redención por medio de Jesucristo y la felicidad.
Sin embargo, no todos sus hijos, como suele suceder en la vida, pues decidieron vivir y seguir sus mandamientos, vivir de conformidad con lo que Él les enseñó. Ninguno de nosotros puede tomar esas decisiones por nuestros seres queridos, aunque a veces quisiéramos, ¿no? Quisiera que mi hijo hiciera caso, quisiera que mi esposo, dicen ustedes hermanas, mi esposa, ustedes hermanos, fuera obediente a los mandamientos de Dios. Pero bueno, no se puede hacer así. No obstante, nosotros sí podemos enseñar y testificar de nuestro Salvador Jesucristo. Porque, ¿saben una cosa? Como el título de esta clase, mis amados hermanos y hermanas, Él nos hace libres para escoger la libertad y la vida eterna. Ahora veamos ese primer principio que nos trae el manual de Ben Sigmund. Yo puedo despertarme y levantarme del polvo. Eso suena súper poético, mis queridos hermanos y hermanas. Suena muy ilustrativo. También suena como que no importa cuán abajo yo esté, porque estamos hablando de levantarse del polvo. ¿Cuántas veces literalmente uno se cae en la vida que se pega literal con la cara y come tierra? Bueno, a mí me ha pasado una que otra vez porque soy algo torpe, pero no es algo que se dé muy a menudo. Sin embargo, esta enseñanza es poderosa porque nos lleva a la reflexión. Yo puedo, aún en las situaciones más difíciles de mi vida, levantarme, despertarme si es que estoy dormido y levantarme y acercarme a mi Salvador Jesucristo. El presidente Eyring, en un discurso en la Universidad de BYU, enseñó sobre la desobediencia a los mandamientos del Señor y cómo esta le permite a Satanás engañarnos y así hacer que nos olvidemos de la luz y de la verdad que hemos aprendido anteriormente. Él dijo en unas palabras muy tiernas esta peligrosa situación. Dijo lo siguiente: una de las consecuencias de desobedecer a Dios parece ser la producción de la cantidad exacta de anestesia, miren esto, anestesia espiritual, para impedir cualquier sensación cuando se cortan los vínculos con Dios. No solo se erosiona lentamente el testimonio de la verdad, sino que incluso los recuerdos de lo que era estar en la luz empiezan a parecer una ilusión. Y agrego de mi parte, literalmente, que es sentir como si estuviéramos adormecidos, o sea, porque ya no recordamos las cosas. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, tal vez con un poco de agonía, hemos querido decirle a alguien, tal vez a un hijo, a alguien amado, que se ha apartado, estas cosas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirles estas cosas? Bueno, hay un versículo hermoso en Segundo Nefi, en el libro de Segundo Nefi, en el capítulo 1, los versículos 13, 14 y el versículo 23. Observemos las palabras, hermanos, que leí dio para describir la condición espiritual de sus hijos, Lamán y Lemuel. Leámoslas directamente de las Escrituras. Entonces, en el versículo 13 dice lo siguiente: o que despertaseis, para que despertaseis de ese profundo sueño. Sí, el sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados. Cadenas que sujetan a los hijos de los hombres, a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Qué interesante esto, ¿no? O sea, son llevados cautivos. Eso es lo que pasa cuando nos dormimos en la restauración, como nos han dicho los profetas. Ahora viene aquí esta parte poderosa: despertad y levantaos del polvo. Escuchad las palabras de un padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver. Unos días más y seguiré el camino de toda la tierra. O sea, ya se estaba literalmente despidiendo. Y el versículo 23 otra vez vuelve a llamar a despertarse, a salir de ese estado de aletargamiento, de adormecimiento. Despertad, hijos míos. Ceñíos la armadura de la rectitud. Miren, qué interesante este concepto, porque el concepto de ceñirse la armadura parece que es nuevo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla acerca de esto. Pero al parecer, y por la utilización que le da Leí aquí, es algo que ya venía entre los profetas, porque además era algo muy común tener una armadura, usar una armadura para la guerra. Entonces este concepto de la armadura se utiliza 600 años
antes de Jesucristo. Y cuando Pablo lo menciona, pues para nosotros es novedoso, pero puede ser que para Pablo no fuera novedoso, sino que ya lo hubiera estudiado de alguna profecía antigua. Y entonces leí, termina diciendo, sacudidos de las cadenas con las cuales estáis sujetos y salid de la oscuridad y levantaos del polvo. Estos hermosos versículos nos conmueven y nos llenan de esperanza también. Creo que leí, reúne todas las palabras de todos los padres y madres del mundo en estos versículos. Y yo aprovecho para animarles y darles una voz de consuelo a todos aquellos que tienen hijos lejos del redil del Señor, para que coloquen toda su confianza, mis amados hermanos, en el Santo de Israel, nuestro Salvador Jesucristo. Él es poderoso para traer al que se ha marchado, al que se ha alejado, sin importar las razones. A veces juzgamos mucho las razones por las cuales las personas se fueron. E incluso a veces también como padres queremos justificar las razones por las cuales nuestros hijos tal vez decidieron dejar la vida del Señor. El Señor es poderoso para salvar. A veces no le importan ni los motivos. Recuerden lo que dice Él, ¿no? Hay más gozo en el cielo cuando un alma que regresa se ha arrepentido, que se ha ido, se arrepiente y regresa, como la oveja que es traída sobre el hombro del pastor cuando ha dejado las 99 en el aprisco de manera segura. Él es poderoso, mis amados hermanos, yo les testifico esto. Es poderoso para traer a aquel que se ha marchado. Nuestro deber, entonces, es darles amor. Alguien podría decir, sí, pero hay que ser duro, hay que decirles las cosas. Claro que las cosas se dirán, siempre la verdad se dirá, pero el amor debe primar sobre cualquier cosa, porque de esa manera ellos tendrán una puerta abierta para su regreso y sabrán que pueden contar con nosotros y que pueden regresar y saber que en Cristo tienen la libertad para escoger lo bueno y la vida eterna. Eso me parece fabuloso. Entonces pasemos al segundo capítulo del libro de Nefi. Y aquí podemos aprender este otro principio que nos trae el manual de Ven Sígueme, que gracias a Jesucristo soy libre para escoger la libertad y la vida eterna. ¿Sí? No libre para escoger el cautiverio, ¿sí? Sino libre para escoger la libertad y la vida eterna. Es como, en esencia, como si yo tomara mi albedrío y dijera, bueno, ya no voy a escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora voy a escoger más bien entre lo bueno y lo excelente. Voy a escoger la libertad y la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué reino voy a escoger? Recuerden que incluso el presidente Nelson hace poco habló de eso, que cuando tomamos buenas decisiones y pensamos de manera celestial, que pensar de manera celestial afecta todo lo que hacemos, nosotros literalmente estamos escogiendo tres cosas: dónde viviremos, cómo viviremos y con quién viviremos. Aquí, en el relato que encontramos de la familia de Leí, ahora estaban en la nueva tierra, una tierra llena de nuevas posibilidades. Todas las bendiciones se abrían para ellos. Las decisiones que ellos tomarán en este lugar serán importantes para lograr el éxito y la felicidad de ellos. Lo mismo que sucede con nosotros con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cada decisión que tomamos, mis amados hermanos, en cada momento de la vida, afecta nuestra eternidad. No pensemos que podríamos nosotros ir por la vida decidiendo o haciendo cosas y que algún día no tendremos que pagar las consecuencias. Claro que sí, así será. Ahora, cada uno de nosotros escoge lo que quiere y lo que determina la rectitud en esta tierra también determinará la rectitud en un mundo posterior. Una de las lecciones más importantes sobre el albedrío del hombre la podemos encontrar aquí. Y ahora yo los invito a que piensen, recuerden que el albedrío es la capacidad y el privilegio que Dios nos ha dado para escoger y actuar por nosotros mismos. A veces pensamos que es para escoger entre el bien y el mal. Claro, debe haber bien y mal para que haya albedrío, pero el albedrío es algo más. Es la capacidad de actuar por nosotros mismos. No que alguien actúe sobre nosotros, no que alguien decida sobre nosotros. Cuando como maestros de la escuela dominical, por lo menos, o líderes del quórum, o obispos o presidentes, invitamos a alguien a que lea las escrituras, ¿podemos acaso forzar a alguien a que lea las escrituras? Tal vez podríamos amarrarlo aquí a la silla y decirle, bueno, llegó la hora de leer y abrirle los ojos y decir, y ahora tienes que leer. Tal vez en el corazón quisiéramos algún día hacer algo como eso, pero
Recuerden, el albedrío es la capacidad de decidir y de elegir por nosotros mismos, de actuar por nosotros mismos. Qué gran cosa está haciendo un padre cuando enseña a sus hijos a decidir por sí mismos, a no ser dependientes en sus decisiones de otros. Y eso no significa que no sean humildes o que no busquen la voluntad de Dios y que no busquen conocer el concepto de otros. Pero al final, las personas que logran el éxito y el estado de felicidad en esta vida son aquellas que se atreven a actuar por sí mismos porque han estudiado muy bien sus decisiones. Mis amados hermanos y hermanas, el albedrío es esencial en el plan de salvación. Sin él no podríamos aprender ni progresar, ni seguir al Salvador. Literalmente no podríamos hacer nada bueno. Vamos a ver algunas cosas que Leí nos enseña. Por lo menos, él nos enseña que tenemos la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Podemos discernir el bien del mal. En el libro de Mormón, ahí en el capítulo 2, en el versículo 5, nos enseña algo hermoso y poderoso. Leámoslo. Leámoslo de las Escrituras. Vamos a segundo Nefi, el versículo 2, y vamos al versículo 5. Aquí está. Entonces encontramos lo siguiente. Miren esto tan hermoso, hermanos. Ahora, tal vez ustedes me van a ver leer de las Escrituras, hermanos. Y estas son mis Escrituras. Y tal vez coloquemos las Escrituras aquí abajo. Tal vez haya algunos cambios, porque se han modificado algunos términos para una mejor comprensión. Dice lo siguiente este versículo. Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Miren esto tan interesante. Somos instruidos para discernir el bien del mal. Y la ley es dada a los hombres. Y por la ley, ninguna carne se justifica. O sea, no existe la justificación para nosotros porque hay una ley que es superior a nosotros. O sea, por la ley, los hombres son desarraigados. Miren lo que hace la ley. La ley dice, tienes que ser perfecto como Cristo es perfecto. Y nosotros diríamos, bueno, pero no puedo. O sea, yo soy un ser caído, cometo errores, me equivoco muy a menudo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, la ley te dice que estás desarraigado, o sea, lejos. Eso, bueno, no podríamos decir como, entonces la ley es mala en todo sentido para nosotros. No, la ley impone unos límites. Entonces, para entender todo esto, lo primero que debemos saber es que tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Lo segundo que debemos saber es que debe haber una oposición en todas las cosas. En segundo Nefi, en el capítulo 11 y el 16, encontramos lo siguiente, mis queridos hermanos. Vamos a leerlo directamente de las Escrituras, versículo 11 y el versículo 16. Dice, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. O sea, no se podría sentir. Si no existieran el bien y el mal, por otro lado, nosotros no podríamos saber qué es bueno y qué es malo, qué es dulce y qué es amargo. Por lo menos no podríamos saber qué es la felicidad y qué es la tristeza. No podríamos tampoco saber qué es el dolor y qué es la salud. No tendríamos ese discernimiento porque no podríamos entender claramente esas cosas. Ahora, versículo 16 nos dice aquí en el libro de Mormón. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Si se dan cuenta aquí cómo entonces reunimos las dos cosas, que haya una oposición en todas las cosas y que el hombre pueda decidir por sí mismo, que haya bien y mal, y que yo pueda tomar decisiones por qué camino seguir, qué decisión puedo tomar, qué opciones puedo tomar. No habría albedrío para nosotros si esos dos factores, digámoslo así, no existieran. Ahora, ¿cómo puede una persona entonces enfrentar estas dos cosas? Bueno, se me pone la posibilidad de escoger entre el bien y el mal.
Y debo ser atraído porque tengo la facultad hacia el bien o hacia el mal. Pero a veces escojo el mal. Ahora, quiero que me coloquen mucha atención aquí, mis amados hermanos. No significa que yo voy a escoger el bien per se o el mal per se. Siempre voy a escoger el bien porque soy santo de los últimos días. No lo voy a hacer, ¿sí? De hecho, se engaña el que piensa que de alguna manera puede, por el solo hecho de ser santo de los últimos días y estar bautizado y ser miembro de la iglesia, ya no va a escoger el mal. No, hermanos, estamos en un mundo caído y la naturaleza de la caída sigue efectuando en nosotros. Hay una cosa que hacemos permanentemente, cada domingo de manera recurrente, y es llegar a las capillas, a los centros de reuniones y tomar la Santa Cena. La Santa Cena no nos limpia de manera automática o mágica. Algunas personas tienen ese concepto y tal vez erran en él. La Santa Cena lo que hace es que nos habilita para nosotros poder arrepentirnos. Por eso aquí el manual de Ven, Sígueme justamente nos habla acerca de eso, de cómo nosotros podemos arrepentirnos, ¿sí? Cómo nosotros podemos literalmente dar un paso y volver a nuestro Padre Celestial. Cuando caminamos por el camino del mal, entonces podemos regresar a Él. De hecho, mis queridos hermanos y hermanas, ese es el tercer paso. O sea, ese es el tercer paso para tener nosotros albedrío. Entonces, tenemos la capacidad de escoger entre el bien y el mal, la capacidad de actuar por nosotros mismos. Pero al actuar por nosotros mismos, de acuerdo con la ley, vamos a cometer muchos errores. Entonces tenemos la capacidad de arrepentirnos. El versículo 21 de este capítulo 2 de Segundo Nefi nos dice lo siguiente: y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaban en la carne. O sea, hoy es el día de arrepentirnos. Hoy debemos estar nosotros en ese proceso. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación. O sea, esta tierra es un estado de probación porque el Señor sabía que esto pasaría. Y su tiempo fue prolongado, conforme a los mandamientos que el Señor dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres, a causa de la caída de Adán. Ese efecto cae sobre todos, ¿sí? Pero adicional a ese efecto, cada uno de nosotros comete o hace actos que lo alejan de Dios. Entonces aquí vemos en esta escritura cómo esta vida es el momento para nosotros arrepentirnos. Es un estado de probación. Voy a escoger entre el bien y el mal. Como me voy a equivocar de vez en cuando por mi capacidad de actuar, tengo la posibilidad de arrepentirme por medio de Jesucristo y su expiación. Y entonces eso hace que mi vida sea una vida constante de arrepentimiento, ¿sí? El Señor da este mandamiento para que todos los hombres se arrepientan. Y como lo dice la Escritura, para que todos nos demos cuenta que sin Jesucristo no podríamos volver, porque estamos perdidos por esa caída, por esa transgresión. Ahora, mis amados hermanos, repasemos estos tres principios. Para poder tener albedrío, entonces debe haber, primero, capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Sí se dan cuenta? También debe haber una oposición en todas las cosas. También debe existir la capacidad y el deseo de arrepentirnos, ya que nuestras malas decisiones nos llevan a pecar. El Señor ha dicho que todos nosotros somos responsables de nuestros motivos, actitudes, deseos y hechos. Y aunque somos libres, mis amados hermanos, de elegir según nuestro propio criterio, nuestro curso de acción, no somos libres para escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones, las cuales, ya sean buenas o malas, serán el resultado natural de cualquier decisión que tomemos. Entonces, teniendo claro estos principios que tienen que ver con el albedrío moral y nuestra capacidad de decidir, ahora veamos que esto no es solo para tristeza. O sea, alguien podría decir, bueno, entonces está esta vida y estoy en esta vida y solo estoy para tener tristeza y soledad y aflicción. Bueno, el manual de Ven, Sígueme nos trae este otro poderoso principio. Dios puede convertir mis pruebas en bendiciones, ¿sí?
Porque aunque este es un estado de probación, esa probación debe ser para gusto nuestro, ¿sí? Debe ser para felicidad nuestra. Leí sabía que su joven hijo Jacob había sufrido muchas aflicciones y mucho pesar durante su niñez. En el versículo 1 nos dice lo siguiente, del capítulo 2, nos dice lo siguiente, como si nos retrocediéramos aquí en la lectura de las Escrituras, él dice lo siguiente sobre su hijo. Miren, y ahora Jacob, te hablo a ti, tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación, en el desierto. Y aquí tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. Qué interesante cuando nosotros entendemos que en medio de la aflicción temporal que vivimos en esta tierra, muchas veces nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros o los que nos rodean, también han sufrido. Nosotros todos, hermanos, pasamos por muchos momentos duros en la vida y a veces esos momentos son los que nos dan la firmeza que necesitamos para volver a Dios. O sea, son como el golpe, como, digámoslo así, como dice por ahí en una película, la patada que necesitamos para acercarnos al Señor. El presidente Dallin H. Oaks, que es el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, y de hecho es consejero de la primera presidencia, explicó que el tener un sentido de gratitud nos permite a todos ver nuestras penurias en el contexto del propósito que tenemos aquí en la tierra. O sea, ya no verlas como qué sufrimiento, sino ¿para qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué estamos pasando esto? Él dice, cuando damos gracias por todo, vemos las dificultades y las adversidades en el contexto del propósito de la vida. Se nos ha enviado aquí para ser probados. Debe existir una oposición en todas las cosas. Debemos aprender y progresar por medio de esa oposición, por medio de afrontar nuestros problemas y de enseñar a los demás a hacer lo mismo. Qué hermoso. O sea, hay que pasar por esas dificultades, pero al mismo tiempo nosotros tenemos el deber de enseñar a otros cómo pasar por esas dificultades. Por eso predicamos el Evangelio, hermanos. Por eso no podemos aislarnos como grupo, como cuerpo, como iglesia. Tal vez puedes estar pasando en este momento tu hermano o tu hermana alguna situación de soledad o de tristeza y hasta pienses, no voy a regresar a la iglesia. ¿Sabes? Esos sentimientos generalmente son un arma que utiliza Satanás, porque aquí hay un grupo de personas imperfectas, por cierto, que se llaman Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y esa iglesia es perfecta en Cristo, pero nosotros la hacemos imperfecta en la tierra. Todos aquí somos imperfectos. Entonces, si yo me aíslo, si yo me salgo de ese grupo y me empiezo a apartar, esa es un arma que utiliza el adversario. La razón por la cual nos reunimos es porque hablamos no de lo bueno que somos, sino de lo bueno que podemos llegar a ser, de todo lo excelente que podemos lograr. Así que si en este momento tal vez sientes el deseo de alejarte o estás pensando en alejarte, no lo hagas, no lo hagas. Esa es la peor decisión que puedes tomar, porque algunos se van y pueden regresar, pero hay muchos que pasan el vapor de tinieblas y el río de agua sucia y llegan al grande y espacioso edificio y ya nunca salen más. Así que yo te invito con todo mi amor a que aprendas este evangelio y en tu imperfección, como es la de todos, ayudes y enseñes a que este evangelio es un evangelio de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, no de una, no de dos, no sé de cuántas, hermanos. Pero si Él nos pide que perdonemos hasta 70 veces 7, calculen ustedes cuánto perdón y cuánta oportunidad por nosotros hay en su corazón. Ustedes piensen en eso. Cuando lean las Escrituras, tal vez busquen ese concepto. No para decir, entonces puedo pecar muchas veces, sino para decir, puedo seguir adelante y cuando falle en algo nuevo, Dios puede restablecerme por medio de su amor. Muy bien, el elder Richard J. Scott, que también era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó que Dios nos provee dificultades cuya finalidad es ayudarnos a crecer espiritualmente. Él dice lo siguiente, en el preciso momento en que todo parece ideal, a veces surgen simultáneamente multitud
o múltiples dificultades. Si esas pruebas no son resultado de tu desobediencia, porque algunas no, es porque somos desobedientes, son evidencia de que el Señor sabe que estás preparado para progresar más. Qué interesante todo esto. Porque a veces vemos que alguien está en dificultades o aún nosotros mismos y decimos, debe ser que estoy haciendo cosas malas. No siempre, mis amados hermanos. No seamos tan duros, tan pesados con nosotros. No, seamos tiernos con nosotros mismos. No podríamos ser tiernos con otros si primero no somos tiernos con nosotros. Ahora, reconocer nuestra debilidad no significa que seamos duros, ni que nos autoflagelemos nosotros, eso no serviría de nada, sino que pensemos, esto que estoy pasando es porque tomé una mala decisión, esto que estoy pasando es porque actué mal, o estoy haciendo lo que me estás pidiendo, Señor, me estoy esforzando, no lo hago todo, pero me esfuerzo. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y entonces puede llegar un susurro suave y apacible, como seguramente nos ha pasado a todos en la vida. Esto es para tu bien. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos da experiencias que estimulan nuestro progreso, nuestra comprensión y compasión. Y también todas esas experiencias nos refinan para nuestro bienestar eterno. Cuando uno sufre, aprende cómo sufren los demás. Cuando uno se enfrenta a dificultades, aprende cómo las puede solucionar y tal vez pueda ser un maestro para ayudarle a otro a que también las pueda identificar y las pueda solucionar. Llegar de donde estás a donde el Señor quiere que llegues requiere y exige que entres en un esfuerzo constante. A veces ese esfuerzo parece penoso, pero generalmente va acompañado de bendiciones después del dolor y del pesar. Ahora, podríamos cerrar este principio, mis queridos hermanos y hermanas, con una frase que acabamos de entender en la perspectiva eterna del que todo lo sabe, tal cual se encuentra en la revelación moderna. Se encuentra, de hecho, en las Escrituras, en Doctrina y Convenios. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a José Smith? Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Qué interesante que el Señor sabe el propósito de estas cosas. Ahora, ¿las sabemos nosotros? ¿Las tenemos claras? El Señor espera que sea así. Por medio de esta clase se espera que sea así. Vamos al siguiente principio. Entonces, el siguiente principio que nos dice el manual de Ven Sígueme, vamos a verificarlo aquí para que no tomemos ningún principio equivocado o no nos saltemos ninguno, es este. La caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan del Padre Celestial. Y hemos aprendido mucho que hay 3 actos importantísimos en todo el plan de salvación: la creación, la caída y la expiación de Jesucristo. Ahora, muchas personas creen que la caída fue solo una tragedia y que Adán y Eva cometieron un error permanente cuando decidieron comer del fruto. Bueno, en segundo Nefi, en el libro de Mormón, enseña más verdades sobre la caída y sobre la redención por medio de Cristo. En el versículo 19 nos dice lo siguiente, vamos a leerlo directamente de aquí de las Escrituras. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Qué interesante. Entonces, fueron echados del jardín para cultivar la tierra. Y entonces vamos al versículo 22, que nos dice lo siguiente: porque he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre, sin tener fin. Y el versículo 23 continúa: y no hubieran tenido hijos, o sea, nosotros no hubiéramos existido. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Versículo 24. Pero he aquí todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Y viene este clásico de las Escrituras en el versículo 25. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Qué interesante estos versículos, porque a veces pensamos, bueno, Adán cayó, entonces todos miserables, entonces todos mal, sí, porque Adán cayó.
¿sí? Pero resulta que Adán cayó para que nosotros existiéramos, mis amados hermanos. Y existimos para que tengamos gozo en Cristo. O sea, tengamos poder en Cristo, tengamos fuerza en Cristo. Y el versículo 26 continúa diciendo, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. O sea, Él es la cura para esa caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Qué interesante esto, hermanos. Podríamos detenernos aquí y sacar muchos principios, ¿no? Jesucristo viene para que la caída no tenga poder sobre nosotros, para librarnos, para redimirnos, para pagar por nosotros. Cuando algo se redime es porque se puede pagar con eso. Cuando Jesucristo nos redime es porque paga por nosotros. Y cuando somos redimidos, entonces somos libres, ¿sí? Y podemos decidir, podemos actuar por nosotros mismos, podemos elegir por nosotros mismos y no para que otra persona actúe sobre nosotros. Cuando entregamos nuestro albedrío o decidimos mal, entregamos literalmente nuestra capacidad de decidir al adversario y entonces él actúa sobre nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algo que dice el elder Bruce R. McConkie aquí sobre esto, que es muy importante. Él compartió estas siguientes ideas sobre la relación que existe entre la creación, la caída y la expiación. Él dice, no es posible creer en Cristo y su sacrificio expiatorio en el sentido verdadero y pleno para obtener la salvación sin creer y aceptar a sí mismo la verdadera doctrina de la caída. De no haber habido caída, no habría surgido la necesidad de tener un Redentor y Salvador. Y no es posible creer en la caída, de la cual proviene la inmortalidad y la vida eterna, sin creer y aceptar a sí mismo la verdadera doctrina de la creación. De no haberse creado todo en un estado sin muerte o inmortal, la caída no podría haber existido. Y consecuentemente no habría habido expiación ni salvación. El plan eterno del Padre exigía creación, caída y expiación, todo entrelazado en unión. O sea, ese es el plan de salvación, ¿sí? La creación, la caída y todo entrelazado por la expiación, todo en ese principio englobante que nos da tanta esperanza y tanto poder. El mismo elder McConkie continuó en otra oportunidad explicando lo siguiente: los acontecimientos más importantes que han ocurrido o que vayan a ocurrir en toda la eternidad son la creación, la caída y la expiación de Jesucristo. Antes de siquiera poder empezar a comprender la relación física de todas las cosas, debemos saber cómo estas tres verdades eternas, la creación, la caída y la expiación, están inseparablemente unidas para, digámoslo así, formar un solo plan de salvación. Ninguna de ellas existe sola, cada una está vinculada a las otras dos y sin el conocimiento de todas estas juntas, no es posible comprender ninguna por separado. Pero recuerda que la expiación vino a causa de la caída. Cristo pagó el rescate por la transgresión de Adán. Si no hubiese habido caída, no habría habido expiación, con sus consiguientes inmortalidad y vida eterna. De manera que tan seguramente como la salvación llega a causa de la expiación, así también la salvación llega a causa de la caída. Qué interesante todo esto. Y tal vez tú puedes estar pensando, bueno, hermano Walter, quedé como revuelto ahí con todo esto. Tres pilares: creación, caída y expiación. Todo eso es la base de todo el plan de salvación. Y así lo comprendemos. Y así lo podemos comprender como en un gran todo. Qué interesantes cosas que hemos aprendido hoy. Repasémoslas. Vamos nuevamente aquí al manual. Vamos aquí sobre la página 31, que es donde estamos viendo la clase del día de hoy. Y entonces vemos estos principios, los principios que hemos aprendido hoy de aquí del manual. Puedo despertarme y levantarme del polvo. Eso ya lo aprendimos, como aunque esté caído, puedo levantarme. Gracias a Jesucristo y a su expiación, soy libre para escoger la libertad y la vida eterna. Dios puede convertir mis pruebas en bendiciones. Qué hermoso.
Y la caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan de nuestro Padre Celestial. Muy bien, recuerden que aquí en el manual también vienen unas ideas para enseñar a los niños. Recuerden que vienen muy bien ilustradas, ¿sí? Algunas traen incluso juegos o cosas lúdicas que pueden ayudar a los niños. Por favor, lean el manual de Ven Sígueme de manera personal o de manera familiar también, incluso de manera familiar. También, si ustedes lo desean, pueden descargar la Liaona del conocimiento, tanto en las clases de Liz Posada como en la de su servidor, Walter Posada. Esa Liaona del conocimiento está representada en esta Liaona que hizo la familia Walke para nosotros. Es como que tú la abres y puedes resumir lo que hay en la clase. Creemos que es una muy buena herramienta para los que estudian Ven, Sígueme en el hogar, pero también para ti que eres maestro de la escuela dominical, del sacerdocio, de la sociedad de socorro, de la primaria o de las mujeres o de los hombres jóvenes. Creemos que esa liaona de estudio te puede servir. No olvides descargarla. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar conmigo en esta clase. Espero que ella nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por todo lo que se esfuerzan por ser, de verdad. El Señor valora eso. De mi parte, puedo sentir su ánimo, su deseo de ser mejores. Recuerden que esta doctrina no tiene por qué ser adornada ni presentada de manera trágica o con adornos de palabras para que sea efectiva. La doctrina está aquí y nosotros podemos todos aprender de ella. Les amo mucho, les amo con todo mi corazón. Espero que nos puedan seguir en nuestros grupos de enseñanzas del Evangelio con Liz y Walter Posada. Un abrazo para todos, feliz día de reposo y feliz semana. Nos vemos. Chao, chao. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior. Estudia la clase del Libro de Mormón. Escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.